a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en este programa número 20, donde buscamos acompañarlos y guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien, calurosa semana en Buenos Aires, pero sí, bueno. Muy calurosa. Sí, está terrible, pero bueno, ya van a venir climas mejores. Bueno, ¿quién más nos acompaña? Bueno, también nos acompaña nuestra compañera Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo su semana? Bien, todo bien. ¿La tuya? Me alegro. Está bien. Un poco de calor, pero igual bien, gracias a Dios. Sí, soportando un poco el calor que está re pesado. No vemos la hora de que ya sea marzo, abril. Bueno, ¿quién más nos acompaña en el día de hoy, Ari? Nos va a acompañar el pastor Ramón Argañarás. Buenas tardes, pastor. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Otra vez aquí en el lugar de trabajo, con ganas de seguir ministrando de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es contemporáneo, así como también de la antigüedad. Es un tema con plena vigencia. Vamos a hablar de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esta ciudad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la Jerusalén celestial? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo está hoy dividida tanto políticamente como en términos religiosos? Vamos a estar investigando un poquitito acerca de toda esta temática, ¿no? Pero antes vamos a decir nuestras vías de contacto. Y si quieren comunicar con el pastor, pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Y si quieren comunicar con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 7107, 23 93 7107. Recuerden que estamos en Spotify como otras plataformas de podcast. Nos encuentran como Amor, Amistad y Reflexión, así nos van a encontrar. Y también estamos en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios, también nos pueden encontrar ahí. Si son de otras partes del mundo, que no sea Argentina, tenemos una casilla de Gmail para que se puedan comunicar con nosotros. Es iglesiauad.belarga@gmail.com. Repito, iglesiauad.belarga@gmail.com. Recuerden que también estamos en YouTube, en caso de que no tengan Spotify y esas plataformas, como Ariel Monroy, que es nuestro conductor. Ahí él sube semanalmente los programas que vamos emitiendo. Y también está el canal personal de nuestro pastor, donde él sube también predicaciones semanales, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield, así lo encuentran en YouTube. Así es. Bueno, vamos a empezar este programa con una alabanza. En esta oportunidad es de Daniela Montero. La canción se llama Al estar aquí. Así vamos. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Estábamos escuchando de Daniela Montero la canción Al estar aquí, y vamos a empezar a debatir la temática de este día. Como bien dije, vamos a hablar acerca de Jerusalén y qué es lo que nos cuenta la Biblia. Bueno, sí, vamos a darle un contexto histórico. Vamos a dar un contexto histórico y bueno, un poquito también político del lugar. Está situado geográficamente en el territorio histórico de Canaán, que hoy es conocido como Palestina, entre las dos grandes civilizaciones que fueron cuna de la humanidad. Estamos hablando de Egipto y de la Mesopotamia. Jerusalén fue un territorio de continuas conquistas y migraciones entre los pueblos de aquellas tierras fértiles forjadoras de la gran historia del hombre. En su largo cronograma histórico, Jerusalén fue destruida 2 veces, asediada 23, conquistada y reconquistada 44 y atacada 52 veces. Y aún hoy sigue siendo una ciudad tensa y discutida entre los que la pretenden como suya. En 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la partición del territorio de Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío. La histórica ciudad de Jerusalén, debido a su compleja singularidad, quedaba internacionalizada como un corpus separatum y gobernada por Naciones Unidas. Una nueva y terrible lucha por el control de la ciudad se desató en las siguientes décadas que le siguieron. Tras la guerra árabe-israelí declarada en 1948, Israel nombró a Jerusalén su capital, pese a que Jordania controlaba la parte oriental de la misma. Ninguna de las dos soberanías obtuvo reconocimiento internacional. Sin embargo, la ocupación israelí de la ciudad durante la Guerra de los 6 días, que fue en 1967, hizo que el Estado de Israel se adueñara por completo de Jerusalén, destruyendo de paso gran parte de los barrios árabes de ese momento. El estatus de Jerusalén sigue siendo así uno de los puntos claves del grave conflicto internacional palestino-israelí.
En 1980, el Estado de Israel proclamó a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Una resolución que de inmediato fue declarada nula por la ONU, recomendando el traslado de las embajadas a Tel Aviv. Esta última resolución ha sido incluso reconfirmada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017. A pesar de las continuas presiones políticas del Estado de Israel para que le sea reconocida la histórica propiedad moral de Jerusalén y su actual dominio político. Bueno, es importante destacar, ¿no? Cuando estamos haciendo esta investigación se ven los mapas de cómo fue cambiando tanto la zona de Israel como de Palestina, Jerusalén, que pasaba de un bando, que pasaba del otro. Bueno, lo importante es destacar esto, que bueno, la ciudad histórica donde habitó Jesús es muy discutida hoy en día y tiene muchos problemas, tanto políticos como religiosos, en conflicto constante. Y no es nada novedoso, ya que la Biblia también nos habla acerca de esta situación. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice la Biblia en Isaías 62. Se vuelve a describir las bendiciones que recibirá la casa de Israel el día de su redención. Y esas promesas se pueden aplicar también a las personas que se hayan arrepentido y acercado a Jesucristo y a la iglesia. Las bendiciones son las mismas, por eso estamos hablando de una Jerusalén física y de una Jerusalén espiritual, ¿sí? No estamos hablando solamente de las personas que practican el judaísmo, que son judíos, sino también de todos aquellos seguidores de Dios que buscan en Jesucristo su salvación. Sí. Y en este capítulo también se enseña que Isaías y otros siervos del Señor no dejarán de predicar, de esforzarse y de trabajar en beneficio del pueblo del Señor, sino hasta que se cumplan todas las bendiciones que se mencionan. En el capítulo 62, Isaías dice que no callará ni descansará hasta que se lleve a cabo el recogimiento de Israel y el establecimiento de Sión en los últimos días. Los primeros 9 versículos, junto con los 2 finales del capítulo 61, comprenden un cántico de salvación expresado por Isaías, en el cual Isaías habla por el Señor. Los centinelas de Sión, o sea los líderes eclesiásticos, enseñarán el Evangelio y su justicia diligentemente al pueblo. Aquellos que oran en Sión se gozarán de los frutos de sus labores. Sión será un pueblo buscado y no un pueblo abandonado. El versículo 1, hablado por el profeta Isaías, comienza: por amor a Sión no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación arda como una antorcha. Sión y Jerusalén, después de haber sido reedificadas por los descendientes justos de Israel en los últimos días, serán bendecidas grandemente. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? La Biblia. Isaías elevó su voz durante su vida y también hoy en día continúa a través de los escritos, ¿no? Para llevar a cabo el establecimiento de Sión y de Jerusalén en rectitud. Otro significado es que el Señor, hablando por medio de Isaías, no se callaría o descansaría hasta que la obra de los últimos días de la restauración y el recogimiento se haya llevado a cabo. Por medio de frases paralelas en este versículo, Isaías establece que las referencias a Jerusalén en este capítulo son símbolos para la Sión de los últimos días. El versículo 2 predice: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová designará. Isaías se dirige a Sión colectivamente, usando la segunda persona singular. El mundo verá la gloria y la rectitud de Sión, y el Señor dará a Sión colectivamente un nombre nuevo. El versículo 3 declara: y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema real en la palma de la mano de tu Dios. Ahí nos dice que la rectitud de Sión y su pueblo dará gloria al Señor. Otros profetas del Antiguo Testamento también predijeron estos eventos usando palabras similares. Malaquías profetizó: y serán especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo integre mis joyas y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Otro profeta también, Zacarías, predijo: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque serán enaltecidos de su tierra como piedras de una corona. En estos dos pasajes, Sión y su gloria son semejantes a las joyas de una corona. En el versículo 4, el Señor, dirigiéndose otra vez a Sión colectivamente en la segunda persona, declara: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que será llamada Esibá, y tu tierra Beula, porque Jehová se deleitará en ti y tu tierra será desposada. Las palabras Esibá y Beula han sido transliteradas en la versión Reina Valera
pero en otras traducciones modernas de la Biblia se presentan sus significados hebreos y significa mi deseo está en ella, y Beulá en el hebreo significa esposa casada o gobernar, poseer. El Señor usa una metáfora del matrimonio designada para estos nombres hebreos para describir el apego y la seguridad que la gente podrá disfrutar en sus propias tierras cuando les sean restauradas. Esto contrasta con su existencia por muchas generaciones como vagabundos y extranjeros en las tierras de otras gentes. La palabra final desposada en el versículo 4 también es traducida del hebreo Balaad, la misma palabra transliterada con Beula. Sin embargo, el significado en este caso es poseer. Bueno, el Señor compara a una mujer abandonada y una mujer casada a las tierras prometidas de Sion y a Jerusalén. La metáfora describe el estado de estas tierras prometidas cuando sean poseídas por los descendientes justos de Israel en los últimos días. Nunca más te llamarán desamparada, complementa, ¿no? Y tu tierra será desposada. Y ni tu tierra se dirá más desolada, se complementa con porque Jehová se deleitará en ti. El versículo 5 explica la metáfora. Pues como un joven se desposa con una virgen, así se desposarán contigo tus hijos, y como el novio se regocija por la novia, así se regocijará por ti tu Dios. Tus hijos significa los descendientes de Israel, los herederos legítimos de la tierra. La tierra pertenecerá verdaderamente a ellos, en contraste con las tierras de otros países que pertenecían a otros pueblos en los cuales habían vivido durante muchas generaciones. En el versículo 6, el Señor describe a los líderes eclesiásticos de los últimos días que serán responsables por el bienestar espiritual de Sion y de Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche. Los que acordáis de Jehová, no descanséis. Guardias significa líderes eclesiásticos del pueblo, los que tienen la autoridad sacerdotal, una visión profética y responsabilidad para los asuntos espirituales. Isaías introdujo el símil de guardias o centinelas anteriormente en el capítulo 21. Estos guardias diligentes advertirán continuamente al pueblo y no fallarán en el cumplimiento de sus deberes. En el versículo 7 describe las súplicas diligentes de los líderes eclesiásticos al Señor a favor de Jerusalén, cuando dice: ni le deis descanso hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. La súplica de dichos líderes es que Sion y Jerusalén sean establecidas en rectitud. Esta declaración se compara a la de Isaías, dada en el versículo 1, diciendo que no descansarán hasta que Sion sea establecida. El versículo 8 describe un convenio que sería por el Señor a los habitantes de Sion y Jerusalén. Jehová ha jurado por su mano derecha y por su poderoso brazo: jamás daré tu trigo como comida a tus enemigos, ni los hijos extranjeros beberán el vino nuevo por el cual has trabajado. La mano derecha del Señor y el brazo de su fuerza implican el uso de la fuerza militar por el Señor en derrocar a los invasores y usurpadores, quienes en el pasado han confiscado las cosechas de Jerusalén de sus habitantes. La mano derecha se eleva al hacer convenios. En este caso, el Señor haría convenio con los habitantes de Sion y de Jerusalén para defenderlos y protegerlos. Sí. El versículo 9 concluye la canción de salvación que comenzó en los versículos finales del capítulo anterior. La Biblia dice: sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Aquí nos explica que los habitantes de Sion y Jerusalén comerán las cosechas que hayan recogido y darán gracias al Señor, beberán el vino que hayan preparado en ritos sagrados en templos santificados. En la última cena antes de su crucifixión, Jesús instituyó el beber vino para recordar la sangre que se derramaría al llevar a cabo la expiación. Eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿no? Y testificó: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. A sus seguidores en los últimos días, el Señor les dio más detalle. En el versículo 10 al 11 describen la restauración del Evangelio en los últimos días y la edificación de Sion y Jerusalén. El versículo 10 comienza: pasad, pasad por las puertas, preparad el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. Son frases repetidas para dar énfasis como si fueran subrayadas. Cuando dice el camino y la calzada son metáforas significando la vía de la salvación o el conocimiento del plan de salvación. Las puertas representan las ordenanzas de salvación mediante las cuales uno se gana la entrada a la vía estrecha y angosta.
Las piedras que se quitarán del camino son doctrinas falsas que obstruirán la vía o interferirán en la comprensión del plan del Señor por los hombres. El versículo 11 declara: He aquí que Jehová hizo oír hasta el extremo de la tierra, decid a la hija de Sión. He aquí viene tu salvación, he aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Este pasaje presagia las palabras cantadas por la multitud durante la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la semana final de su ministerio mortal, que decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este pasaje, en el versículo 11, es uno de los muchos en el Antiguo Testamento que han sido citados por escritores del Nuevo Testamento como siendo consumado por eventos en la vida de Jesucristo. Isaías usa la hija de Sión aquí como un sinónimo para Jerusalén. El Señor proclama hasta los fines de la tierra que vendrá la salvación de Sión y Jerusalén. Cuando dice he aquí que Jehová, complementa he aquí su galardón está con él y delante de él su recompensa. El Señor es quien trae su recompensa y su obra con él. El versículo 12 concluye: Y lo llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán buscada ciudad no desamparada. Después de que intervenga el Señor y el pueblo sea santificado, Jerusalén dejará de ser una ciudad evitada y más bien será solicitada por numerosos visitantes que buscan la salvación. Pastor. Qué interesante lo que nos están compartiendo los chicos. Quisiera agregar algunos detalles históricos, por ejemplo, cuándo fue fundada. La realidad, el nombre de Jerusalén es moderno. Antiguamente se llamaba la ciudad de Jebus, una etnia llamada los jebuseos, que lo descubrimos en el primer libro de la Biblia. Fueron los que fundaron la ciudad de Jebus. Más tarde ese nombre se cambió por lo religioso, porque allí habitó y empezó a reinar un rey llamado Melquisedec, que lo conocemos en la traducción de Reina Valera como Melquisedec, y dice rey de Salem, y agrega sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado. Así es el origen de lo que conocemos hoy la ciudad de Jerusalén. Se data aproximadamente 1900 años antes de Cristo. O sea que si contamos eso más el tiempo hasta hoy, que para caracterizarse dice el tiempo presente, casi 4000 años de la fundación de esta ciudad que conocemos como Jerusalén. Recordamos al principio la ciudad de Jebus, la ciudad de Melquisedec, rey de Salem, termina siendo Jerusalén porque David, el segundo rey en el pequeño tiempo de la dinastía hebrea, nombró a Jerusalén como capital del reino en el año 1000 aproximadamente. Algunos dicen año 904, otros van al 909, pero en la historia se utiliza un símbolo que se llama circa, que dice aproximadamente. No se puede datar con exactitud las fechas antes de Cristo por muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y sería largo explicarlo. Simplemente queremos marcar el origen de esta ciudad, que es la capital también en el día de hoy de Israel, capital que fue nombrada en el 1981 como Patrimonio de la Humanidad. Ya lo dijo Ariel, tantas veces destruida, conquistada, asediada, vuelta a construir. ¿Qué cosa con Jerusalén? ¿Y por qué la Biblia habla mucho de Jerusalén? Ese es el tema, ese es el tópico del programa, que de alguna manera llega a representar también algo muy costoso a los sentimientos de los cristianos. Vamos a avanzar y luego les hablo del tema. Así es.
Vamos a cerrar este bloque con una canción de Twice Musica que se llama Amor sin condición. Llegamos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Twice Musica, Amor sin condición, y ahora le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Micol, que va a continuar con el tema del día de hoy. Micol. Sí, siguiendo con el tema de la acción celestial, si vamos al Salmo 87, vemos que nos dice de ella: su cimiento está en el monte santo, ama Jehová a las puertas de Sión más que las puertas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. En la Biblia, la palabra Sión tiene un significado esencialmente de fortaleza. Es la ciudad de Dios conformada por quienes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, a pesar de no ser del linaje de Israel, el pueblo al que Dios había elegido y con el que había hecho pacto mosaico o el pacto del Sinaí. Este modelo del pacto es similar al de los otros pactos antiguos de ese momento, porque es entre un rey soberano y su pueblo. Y es en este pacto que Dios les recordó al pueblo su obligación de ser obedientes a su ley para que así sean bendecidos y exaltados entre las demás naciones
por ser quienes Dios había elegido por pueblo suyo, y la nación aceptó esto. Entonces esto serviría para separar a Israel de todas las demás naciones, convirtiéndose en el pueblo de Dios, a través de este pacto de sangre, únicamente con quienes pertenecían a Israel. Y es a través de la historia de esta nación que Dios elige bendecir al mundo, porque en este mismo compromiso Dios promete hacer de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos iban a ser, como dije, separados y llamados nación para que se los conociera como pueblo de Dios. Y acá reciben ellos la ley mosaica que señala el camino hacia la venida del Cristo. La ley nos revela nuestra pecaminosidad y necesidad de un Salvador. Si vamos a Gálatas capítulo 4, vemos que nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Recordemos que el pueblo de Israel se conformó con las descendientes de Abraham, con quienes Dios hizo pacto. En Génesis, si vamos al capítulo 17, vemos que Dios le dice a Abraham: te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así es como Dios reúne la descendencia de Abraham y cumple con su palabra, llevándolos a la tierra prometida para hacer de ellos su pueblo. Y Jesús, viendo su genealogía en Lucas, vemos que viene del hijo de Jacob, Judá, y Jacob es hijo de Isaac, el cual fue hijo de Abraham, y es a través de él que se iba a cumplir la promesa de Dios a Abraham y su descendencia. Entonces, a través de Cristo es que se forma esta Sión celestial, la ciudad de Dios. Por la fe en Cristo es que podemos ser hijos de Dios pertenecientes a su pueblo, a su nación. Y este Salmo 87 nos habla de su futura gloria, porque dice: su simiente está en el monte santo. Y en Isaías capítulo 4 vemos que dice: y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. También en Isaías, en el capítulo 2, vemos que dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Acá se habla del futuro reinado universal de Dios y su pueblo, los redimidos de Dios. Gozo y alegría perpetua tendrán por ser quienes Dios eligió para santificar y formar así su nación. Pero ahora, así como tiene un significado espiritual, también primeramente se refirió a una ciudad física. Por lo tanto, Sión era una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Y cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, esta palabra se expandió en significado para incluir al templo y al área que lo rodeaba. Y eventualmente Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la gente de Israel en todo. Así que el uso más importante de esta palabra Sión es en un sentido teológico. Como venía diciendo, Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Bueno, qué interesante lo que nos compartía Nicole, el tema de remarcar, ¿no?, que es el pueblo de Dios representado en este momento físicamente, pero también, como repasan las escrituras, hay una Jerusalén espiritual que está preparada para todos aquellos que confían en Dios, que creen en Dios y que son fieles seguidores también de Dios. ¿Pastor? Recuerdo las palabras de un salmo que dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El 126. La realidad de esta ciudad, que podemos decir añosa o milenaria, está allí con el favor de Dios. Y ese favor ya lo hemos visto en lo que va del desarrollo del programa, y Dios bendice siempre todas las obras que hacen sus hijos.
Y esto, como se ha marcado ya, como descendientes carnales de aquel hombre que se conoce en la Biblia como Abraham, Dios, por supuesto, va a respetar, va a guardar, porque dice que su protección es un hecho y está caracterizando esa protección no solamente sobre la ciudad física de la Jerusalén actual, sino también sobre cada hijo suyo que hoy quiere seguir perteneciendo y quiere seguir viviendo con la bendición de esta protección. Así es. Vamos a continuar en la reflexión final. Ahora los vamos a dejar con una canción de Oasis Ministry. La canción se llama Soy esa generación. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Tu fuego ya lo puedo sentir, llenando este lugar. Tu atmósfera se siente aquí, tú te moverás. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague, que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes
fuego se apague, que tu fuego se apague. Soy de esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Estábamos escuchando de Oasis Ministry la canción Soy esa generación, y para la reflexión final vamos a ir a la Biblia, al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Repito, Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 16. La palabra dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, los que esto dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Me gusta recordar que un salmo dice: si me olvidara de ti, Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar y pierda mi diestra su fuerza. Un sentimiento carísimo al pueblo judío es su amada ciudad de Jerusalén. Pero así como para los judíos es lo que termino de decir, un sentimiento carísimo, ellos lo expresan también en su himno nacional, llamado la Hativá, que dice: si me toca ir al extranjero, exiliado, que mis ojos sigan posado sobre ti, Jerusalén, y algún día volveré a Sión. Es parte de la letra de la Hativá o himno nacional que hoy cantan los judíos. Eso para la ciudad terrenal. Y este texto que hemos escogido dice que también hay una Jerusalén celestial, parte de lo que nos explicó Micol del salmo que tomó, y dice bien que todo el deleite, todo el amor de Dios está en esa ciudad. Interesante recordar de la primera exposición de Ariel Ipri acerca de las palabras proféticas y también palabras que las podemos tomar como promesa, porque la ciudad de la cual estamos hablando hoy es una promesa de Dios, y de las promesas de Dios en forma general podemos decir todas las promesas de Dios son sí y amén. Se aplica en Jerusalén. Por eso, hasta que pase el tiempo de la edad de la vida sobre la tierra, falta solo Dios sabe cuánto. Nosotros por la Biblia sabemos tiempos proféticos que se cumplen, pero la ciudad de Jerusalén terrenal perdura. Y es más, cuando Dios permita que del cielo baje el Rey justo, con todos aquellos que son su corte celestial, que dicho sea de paso, son los redimidos por la sangre del Cordero, que son fieles y han llegado al lugar donde Dios les indicó. El Nuevo Testamento habla de esta ciudad como patrimonio exclusivo de Dios, pero prometido a sus fieles.
Por eso Pablo llega a decir, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, la Sión celestial. Allí vamos. Apocalipsis revela, no entrará en ella cosa inmunda, y hace un listado de lo que el Espíritu de Dios, revelando a Juan por medio de su ángel, está diciendo qué son las cosas inmundas. En el cielo entran los galardonados, premiados por su fidelidad y que pasaron el juicio de Dios para recompensa. Todos vamos a ser juzgados y algunos recibirán recompensas y galardones, y otros hasta ahí llegaron horrenda expectación para la condenación final que se dará después del juicio del trono blanco. Pero estamos con Jerusalén y ya hemos hablado tanto de la Jerusalén terrenal. Quiero hablar de la Jerusalén celestial, que menciona con ese nombre. Ahí, en el pasaje que leyó Micol, Hebreos, desde el capítulo 8, y no es casualidad, porque en la Biblia no hay casualidad, hay causalidad. Se nombra a Abraham y parte de su vida sucintamente, como que Dios hizo un raconto de la vida de Abraham para enseñarnos a nosotros que Dios conoce al detalle la vida de cada individuo sobre la tierra. Algunos merecen, como los nombrados en el capítulo 11, merecen porque Dios lo pensó así, ponerlos como ejemplo de fe. La fe sin obras es muerta, fe que en la vida les ayudó a marcar trayectoria. Bendecido. Abraham era alguien que vivía en una ciudad muy confortable, porque dice la Biblia que era muy rico, lejos de la tierra de Canaán. Pero sin embargo, de esa forma espectacular que tenía Abraham, recibió Abraham la orden directa de Dios. Abraham, sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice así la Biblia, Abraham salió obedeciendo. Obedecer implica creer, creyendo lo que Dios le dijo. Entonces, esos detalles, así como la bendición milagrosa al progenitor de un bebé que siempre quiso tener y nunca pudo, porque su esposa era estéril, pero Dios, autor de la vida, hizo el milagro de reverdecer el vientre de Sara, y ahí pudo nacer, como dice este relato, y de ese casi muerto Dios se formó una descendencia. ¿Por qué casi muerto? Y porque Dios se lo pidió, de acuerdo a las costumbres de su época, que diera el mejor sacrificio para Dios. Y a Abraham se le ocurrió, porque Dios le dijo, ese hijo que tanto amas, aquel que te costó tenerlo, ofrécelo para mí en holocausto. Y así como obedeció la primera vez, obedeció también esta orden con profundo pesar. Pero cuando alzó el puñal para matar a su hijo y degollarlo como un cordero para el sacrificio, Dios dijo, no, detén tu mano, porque veo la sinceridad. No es que Dios no lo sabía, tal vez Abraham no lo sabía. Y Dios tiene este hábito, hacerme entender cuán comprometido estoy con Él. Dios lo sabe todo, sí Señor, pero te voy a recordar, no todo lo que sabe Dios de mí, Dios lo aprueba. Cada quien hasta se hace su propia versión del Evangelio. ¿Y qué estamos hablando de la ciudad de Dios? Mira, si yo te digo, se olvidan la Sión,
de la ciudad celestial, sí se olvidan y viven como que son dueños del Señor de hacer lo que quieran. Y no voy a hablar los pecados favoritos, pero si quieres descubrir algo, anda a Apocalipsis y vas a ver quiénes son los que tienen la ciudadanía en esa Sion celestial. Los injustos no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Y ahí sigue la lista. No voy a hablar de eso porque estamos hablando de la ciudad de la Jerusalén celestial. Más allá de lo que representa la ciudad de Dios, igual que aquí en la tierra de la Jerusalén celestial para el paisano judío es caro a su sentimiento, así la ciudad Jerusalén celestial es caro al sentimiento de todo cristiano. Anhelo esa ciudad. No me importa lo que me ofrece este mundo ni los bienes que puedo tener, por el anhelo de esa ciudad. Como dice, Abraham, si quería, podía volver a la comodidad de, no sé si tenía un palacio, no sé si tenía una casona, pero era muy rico. Y dice, si hubiera querido volver, tenía tiempo. Pero dice, anhelaba una mejor, anhelaba la celestial, anhelaba llegar al objetivo que Dios le fue trazando. Te invito, si quieres, a investigar en Génesis los objetivos que Dios le dio a Abraham. Léelo, estúdialo y te vas a sorprender, porque vas a descubrir, como alguien me dijo, cómo quisiera que Dios me dé la bendición de Abraham. Entonces, para hacerlo reflexionar de lo que me decía, yo le digo, describime qué entendés como bendición de Abraham. Y era muy rico él. Mira, no leyó nunca en Génesis todo lo que Dios le dio. Sí, la promesa, entre otras promesas, le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Pero te olvidaste un detalle, ya era rico cuando Dios comenzó a tratar con él. Y si se multiplicó esa riqueza, y fue muy obediente, y Dios bendice a los obedientes. No quiso hablar más, porque todavía está buscando trabajo. Cada vez que me lo encuentro le digo, ¿estás trabajando? Y siempre tiene una excusa para presentarme del por qué no está trabajando. Y vive todavía a costilla de su madre, con una pensión. Y por supuesto que dejó de venir a la iglesia porque le molesta que siempre le pregunte lo mismo, ¿estás trabajando? Si Abraham hubiese querido no oír la voz de Dios, está en su derecho como humano, pero no conforme a lo que Dios pensó para él. Así sucede hoy. Haz lo que quieras, pero mi pregunta ¿es lo que Dios espera de vos? ¿Es porque Dios sostiene tu vida? Anhela que sea caro a tu sentimiento el vivir la realidad que llegaste a usar, usufructuar, tener por la eternidad la ciudadanía que hoy Dios te ha dado gratuitamente por tu disposición a la obediencia. Si hubiera querido Abraham, volvía. Pero dice en la Biblia que Dios, al final del capítulo 11, dice, provee en estos ejemplos modelos de vida para avanzar a la meta que Dios nos habla. Entre otras promesas, vas a llegar y me voy a formar de vos una descendencia. ¿A dónde apunta Dios con la descendencia de Abraham? Que sean gente santa, sacerdocio santo. Ariel y Pli nos contaban sobre lo que Dios espera de los dirigentes religiosos, que guíen al pueblo a encontrar la bendición de Dios. Abraham dice en el versículo que nos marca Hebreo 11, cuando fue probado, pudo recibir de parte de Dios la aprobación, porque recordaba cada promesa de Dios, incluida será padre de multitud. No pensó, pero ¿cómo Dios? Me pedís que mate al que me costó tener como
primogénito, ¿y de dónde va a ser la descendencia que va a ser para vos y que vos juntás? No importa, Dios ordena, aunque me parezca descabellado, porque yo no tengo todos los puntos de vista que hacen que se emita una orden de Dios, porque mi mente es limitada, la mente de Dios, como Dios es eterna, ha visto, ha considerado todo. Entonces más te vale creer y también estar en un todo de acuerdo cuando dice que los hijos de Dios andamos por fe. No necesito que Dios me dé argumentos de por qué tengo que obedecer. Dios habla y si obedezco en el camino de la obediencia, lo entiendo todo, porque recuerda, Dios no tiene en sus hijos ni fanáticos ni herejes. Dios tiene galardones que ni te imaginas. Apenas podemos hablar de la acción celestial. Los profetas, por visión del Espíritu de Dios, vieron esa ciudad. Y algunos la vieron descender del cielo, juntamente con todo el gabinete de Dios, para darle a la tierra un respiro por 1000 años. Y luego siguen los tiempos proféticos. Sigue la batalla del Armagedón. Sigue el juicio final. Y luego dice que aquellos que fueron salvados reinarán con Cristo no solamente los 1000 años aquí en la tierra, sino por siempre. Ciudad de Dios, sí, existe la Jerusalén celestial, y todo lo que tenemos aquí en la tierra como santuario o como cosa sagrada simplemente es una réplica, es un modelo de los originales que están precisamente en esta ciudad. Por ejemplo, el templo de Dios. Por ejemplo, lo que es gloria eterna. Todo es réplica, todo es modelo, todo es adelanto de lo que hay en esta ciudad santa. Que así como en el sentimiento del judío natural, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que me pasa esto, bueno, esté en nosotros también. No quiero olvidarme a donde voy, a donde Dios me ha prometido, sea en el futuro, sea en los próximos años, sea en la siguiente hora. Quiero llegar a lo que Dios me propone en cada una de sus benditas revelaciones. Lo máximo Jerusalén es algo de lo máximo, no es todo, porque hay mucho más. Termino con esto, recordando una porción bíblica que se usa y muchas veces fuera de contexto. Es esta: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si quieres pensar en el futuro, está bien. Si quieres pensar en lo inmediato, también está bien, porque Dios, si promete algo, lo cumple. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, imitándole, también aprendemos a decir sí a lo que merece el sí, y no a lo que merece no. Lo hago con la bendita aprobación que Dios me ha dado, porque iluminó mi entendimiento para saber decidir. O sea, avanzamos en hechos. El que promete es Dios. Yo, si prometo, lo debo cumplir para honrar a aquel que me honra, bendiciéndome constantemente. Bendiciones para todos, ciudadanos de la acción celestial, si es que hemos dado la oportunidad a que Dios nos dé una nueva vida, y si no, estamos a tiempo. Dios tiene los mejores programas de vida para cada uno. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar este programa. Nos vamos despidiendo entonces. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Dale, gracias. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos, Dios mediante, los esperamos. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Los vamos a invitar, como siempre, a que nos compartan
si quieren que debatamos alguna temática en particular, alguna canción o que debatamos algún tema, lo vamos preparando y bueno, lo presentamos aquí. Nos despedimos entonces, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari, y los dejamos con la canción Ciudad Santa de Gladys Muñoz. Hasta la semana que viene. Un sueño muy hermoso, anoche yo soñé, me hallaba en Jerusalén y el templo contemplé, oí cantar los niños, canciones sin cesar, los ángeles del cielo parecen contestar, los ángeles del cielo parecen contestar. Jerusalén, Jerusalén, alzate a cantar, en las alturas, tu Y luego el sueño cambia, la calle enmudeció, cesaron los Hosana, pues su tumba silenció. El sol perdió su nombre, la tarde oscureció, la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, alzate a cantar, en las alturas, tu rey. Y luego de la tierra yo pude contemplar también la ciudad santa, morada celestial. La luna no